Bueno, pues lo que decía, tenemos la unidad de trabajo 3, cuyo título es Diseño de sistemas eléctricos cableados. Es la última unidad, digamos, del bloque de cableados eléctricos. Todo lo que se refiere a cableados eléctricos. Yo luego ya la unidad 4 y la unidad 5, la unidad 6 se referirá a neumática y electroneumática y 7 y 8 a hidráulica. Entonces aquí terminamos con el tema de los cableados eléctricos. Diseño de sistemas eléctricos cableados. Entonces, como en unidades anteriores, aprenderemos unos componentes nuevos y luego, sobre todo, se va a centrar esta unidad de trabajo en formas y métodos para diseñar circuitos de automatismo cableado. Empezaremos por el diseño, podríamos llamar diseño intuitivo, y luego aprendemos diseños sistemáticos para diseñar a partir de un enunciado un circuito eléctrico cableado. Empezamos con el primer bloque, que va a tratar de componentes. ¿Y qué componentes son estos? Pues son componentes que tienen que ver con la captación de señales, ¿vale? La captación de señales, que son ni más ni menos que detectores. Vamos a ver detectores aquí, detectores que registran eventos. Un sistema automático no es tal si no tenemos conocimiento de estos componentes. En planta, pues ya vimos en el módulo SSP como hay una parte de los dispositivos de un sistema de automatización que registra los eventos y las cosas que ocurren en los sistemas automáticos y los reelementan a la unidad de control para que actúe en consecuencia. Entonces, nosotros lo que vamos a ver está en el ámbito de los detectores. Otro ámbito de este tipo de componentes son los sensores. Los detectores van a dar una señal de todo o nada, como un contacto abierto y cerrado, 0 o 1. Y los sensores dan una señal analógica, una señal que puede estar registrada en una señal de tensión entre 0 y 10 voltios, o entre 4 y 20 miliamperios. Son las señales que seguramente vais a tratar en el módulo SMR, de sistemas de regulación. Los detectores analógicos también registran eventos físicos, pero dan una señal a la salida comprendida en un rango. Nosotros aquí nuestros detectores lo que van a hacer va a ser dar una señal de sí o no, todo o nada, o contacto abierto o contacto cerrado. ¿Vale? Entonces, dentro de estos elementos de captación de señales o de estos detectores, empezaremos con los detectores eléctricos de posición. Un detector eléctrico de posición lo que se utiliza es para detectar la presencia o ausencia de algún elemento. Un objeto que está en el sitio donde debe estar o no está, ¿vale? Entonces, eso es lo que serían los detectores de posición. Sirven para detectar la presencia o ausencia de algún elemento del sistema. Entonces, lo más inmediato, los más familiares son los llamados detectores de posición por contacto o finales de carrera. Reciben el nombre de finales de carrera porque comúnmente se utilizan o se utilizaban para detectar cuando un dispositivo ha llegado al final de su recorrido y por eso se los denomina final de carrera. ¿Vale? Pero no es ni más ni menos que lo que veis aquí en esta imagen, una especie de interruptor, en realidad son pulsadores, que en lugar de ser pulsados por la mano del usuario y tener un botón adaptado a un dedo de una persona, pues tienen un dispositivo que normalmente es un tocho, un taqué que tienen aquí, y que es accionado pues de distintas formas. En este caso es accionado, veis, por un rodillo, una palanca que está formado por la palanca y por este rodillo. De manera que cuando el dispositivo llega a ese lugar, ese dispositivo hace presión sobre ese rodillo y el rodillo a su vez hace presión sobre el taqué que a su vez abre y cierra los contactos que tenga anteriormente. Eso es un final de carrera o un detector de posición por contacto. Necesita la presión de algo. Y la presencia, detecta la presencia, pero detecta la presencia por presión, por accionamiento. Esos son los finales de carrera. Aquí tenéis un poco lo que sería un circuito interno de lo que sería un final de carrera de ese tipo. ¿Veis? Tenemos aquí el dispositivo mecánico de activación que puede ser activado directamente o a través de una palanca con rodillos. Ya veremos las distintas formas de activación, pero al final es un taqué que lo que hace es cambiar de posición un contacto. Este me está ofreciendo un contacto conmutado, ¿veis? Esto sería la parte común y luego este sería el contacto cerrado, veis que está ahí cerrado, este es el abierto. Cuando se acciona, el cerrado se abre y el abierto se cierra.
¿De acuerdo? El símbolo de un dispositivo de estas características es siempre este. El símbolo del contacto normal y corriente, como utilizar el contacto para los pulsadores, para los interruptores, para los contactores, pero accionado en este caso con esto, puesto aquí un circulito que indica que es supuestamente el rodillo de un final de carrera. ¿Vale? Entonces, cuando vea este símbolo, veré que es un detector de final de carrera o detector de posición por contacto. También se lo denomina a veces microruptores, cuando ese final de carrera es pequeñito. Por ejemplo, en el cuadro que estáis montando en la actividad 2.1, habréis observado que en la parte de abajo, al lado donde están los portalámparas, hay cuatro, me parece, o cuatro microruptores, ¿vale? Que son eso, un detector de posición por contacto. Tiene la palanquita, que si tú le das a la palanquita, acciona el traque y cambia los contactos, ¿de acuerdo? Entonces son finales de carrera, microruptores o más genéricamente detectores de posición por contacto. Aquí tenéis una imagen de lo que sería un final de carrera de tipo industrial, ¿eh? Donde se pueden ver distintas partes. Está la palanca, que puede ser de diferentes naturalezas, ¿vale? Esta palanca es abatible, por ejemplo. Tanto se acciona cuando va en un sentido, cuando va en otro. Esta, sin embargo, no es abatible, sino actúa por presión. Siempre que va también de un sitio a otro, pero tiene que conseguir meterla para adentro. Meter toda la palanca esta para adentro. Es un émbolo con rodillo. Palanca o émbolo. La cabeza, que es el acompañamiento mecánico que tiene esa palanca o ese émbolo, y finalmente el cuerpo del interruptor del final de carrera, donde están asociados los contactos. Siempre, normalmente, todos los detectores son de carácter monoestable, ¿vale? Es decir, están activados siempre que permanezca la acción de activación. Este final de carrera estará activado siempre que el émbolo esté hacia adentro o siempre que esta palanca esté abatida a un sentido a otro. ¿Vale? Cuando deja de estarlo, como son monoestables, vuelven a su estado de reposo. Y como si fueran pulsadores. Veis aquí una imagen de la parte interna, donde se ve el contacto, el cerrado, veis que está aquí abajo cerrado, y el abierto que está aquí arriba. Cuando se hace el contacto, el abierto se cierra y el cerrado baja para abajo y se abre. Y veis cómo están los muelles estos. ¿Por qué? Porque es monoestable. Cuando deja de haber fuerza en el émbolo, se recupera y vuelve a su posición inicial. Tipos de actuadores de los finales de carrera. Pues son muy diversos, ¿eh? De hecho, en el cuadro que vais a montar de SP vais a ver que tenéis 4 tipos diferentes de accionamiento. Los 4 tienen el mismo cuerpo, ¿eh? Pero cada uno tiene un accionamiento diferente. Algunos tienen accionamiento por palanca en ambos sentidos, este que tiene una palanca abatible también funciona en ambos sentidos, pero bueno, diferentemente en este funciona por émbolo. En fin, hay distintos tipos, incluso con varillas. Hay varillas que también, todo está aquí puesto, no se ve entera, pero sería una varilla larga que se accionaría en cualquier dirección, hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, es decir, sería accionado en cualquier dirección. Es decir, que dependerá del accionamiento mecánico, será la finalidad de ese final de carrera. Y luego veremos aquí no se ve, pero en neumático veremos otros tipos de accionamientos que son los de rodillo abatible. Quiere decir que solo se accionan en una dirección, en dirección contraria no se accionan. Serían los de rodillo abatible. Pero veis aquí un amplio catálogo del accionamiento de estos tipos de dispositivos. Otro, detector eléctrico de posición. En este caso, sin contacto. Hay distintos tipos en este caso. Sin contacto quiere decir que el objeto no tiene por qué tocar el detector siquiera. No tiene por qué presionar ese detector. El más simple de todos es el detector magnético o contacto tipo RID. Es un dispositivo que consta de dos partes. Una parte es un imán, no lleva ningún cable ni nada, simplemente es un imán. Y la otra parte es el contacto, que concretamente es una cosa parecida a esta que veis en esta imagen. Es un par de paletas aquí de láminas de contacto dentro de una ampolla de vidrio. Y en estas manetas que hay aquí, estas palancas que hay aquí, resulta que son magnetizables. ¿Qué quiere decir?
que en la presencia de un campo magnético ocurre lo que veis en esta animación que hay aquí. Cuando hay un campo magnético, esos puntos se unen y el interruptor se cierra, cambia de posición. ¿Vale? Entonces, ¿cómo actúan? Pues por la presencia de un campo magnético. Cuando un campo magnético está cerca de ellos, actúan, no tienen ni por qué tocarlo. El símbolo del detector magnético tipo RID es este, se utilizan también otros símbolos, pero bueno, el más representativo es este porque es prácticamente un dibujo de lo que supone esto. Y se utilizan en muchos ámbitos. Uno, el que está puesto aquí, es en el ámbito de los cilindros neumáticos o hidráulicos con émbolo magnetizado, con émbolo con imán permanente. Entonces, en uno de los extremos del cilindro hay una lengüeta de contacto, de un contacto de estos de tipo magnético. Entonces, cuando el émbolo, que es este, se pone frente a esa lengüeta, resulta que el contacto se cierra. ¿Vale? Pero también otro más que nos puede resultar más familiar es el contacto que se puede poner para instalar una alarma en una puerta. En la hoja se pone el imán, que no lleva ningún cable ni nada, y en el marco se pone el propio contacto. Si la puerta está cerrada, el contacto está cerrado. Si la puerta se abre, el contacto se abre. ¿Vale? Eso puede disparar una alarma o lo que sea. Entonces, bueno, aquí tenéis los ejemplos del cilindro, dos contactos detectores magnéticos para cilindros, que están puestos uno aquí y otro aquí, y esto es un cilindro, ya lo veremos con mayor detenimiento cuando veamos neumática, y estos son los contactos magnéticos para una puerta. El que estáis instalando ahora concretamente en el cuadro de SSP es este tipo. Observad cuando eso, que tiene una parte que es un imán, que está suelto, que no lleva ningún cable ni nada, y la otra es el propio contacto. El contacto que tiene, ese normalmente es un contacto también conmutado. Tiene tres números, 1, 2, 3. El 1 es el común, el 2 es el cerrado y el 3 es el abierto. Quiere decirse que cuando el imán se acerca, el cerrado se abre y el abierto se cierra. Es decir, el 1, 2 se desconecta y el 1, 3 se conecta. ¿Vale? Por eso os he dicho que conectéis el 1 y el 3 al cuadro, porque es el contacto normalmente abierto, para que se cierre cuando arrimo el imán. Detectores eléctricos de posición sin contacto, pero activos. Cuando empleo el término activos, quiere decir que necesitan una alimentación, porque llevan un circuito electrónico. Un circuito electrónico porque su fundamento necesita una alimentación y un circuito electrónico, lógicamente. Concretamente, el detector inductivo. El detector inductivo que tiene este aspecto que veis aquí, en esta imagen, más o menos. Veis que es un montaje para montarlo en una chapa, en un cuadro, lo que sea, ¿vale? O en un perfil, como está montado en el cuadro que tenéis. Lo que detecta son elementos metálicos, cualquier tipo de elemento metálico, no tiene por qué ser tampoco ferromagnético, detecta aluminio también, que no lo atrae ningún imán, simplemente elementos metálicos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues porque el dispositivo captador en realidad es el extremo del núcleo de una bobina. El extremo del núcleo de una bobina, de la parte metálica del núcleo de una bobina. Entonces, cuando yo acerco un objeto metálico, ese objeto metálico perturba el campo magnético que se produce en esa bobina. ¿Vale? Entonces ocurre lo que veis ahí. Dice, consiste en una bobina que crea un campo magnético alterno, cuya frecuencia cambia al ser aproximado un objeto metálico a su superficie. Es aquí un poco una imagen de lo que sería la señal que genera, que se produce o que se genera en esa bobina. Entonces, cuando aparece un objeto metálico, esa frecuencia disminuye. ¿Vale? Se afecta ese campo magnético. Entonces, esa disminución de frecuencia es lo que detecta el sistema. Veis aquí un poco lo que sería un esquema de bloques, elemento sensor, lo que detecta el amplificador electrónico que tiene, en realidad es un transistor, y lo que hace es abrir o cerrar la corriente que pasa por este transistor. Cuando detecta el objeto metálico, lo que está haciendo es abriendo o cerrando la corriente que pasa por este transistor. Entonces, si es como si fuera este transistor, tenemos que interpretarlo aquí, ahora mismo, como si fuera un contacto que se abre y que se cierra. Si pasa un objeto metálico aquí, la frecuencia en el oscilador este disminuye y se aplica este transistor, que entonces en ese caso lo que hace es activarlo, permitir el paso de la corriente. ¿Vale? Entonces, dependiendo del tipo de transistor que tengamos, del tipo de transistor de salida que tengamos ahí, vamos a tener detectores tipo PNP, porque este transistor
es de ese tipo, ya cuando veamos la unidad electrónica lo podéis ver. Es positivo, negativo, positivo, quiere decir más o menos, ¿no? Y que la corriente penetra, ¿no? ¿Veis la flecha como es? Entonces, cuando se cierra este transistor, la corriente pasa así, que es lo que habíamos visto antes en el autómata. La corriente sale del detector y entra en el autómata. Digamos que aquí donde pone la carga es donde pondríamos la entrada del autómata, el relé o lo que quisiéramos poner para activar. Por eso esa carga se pone entre negativo y el electrodo de salida. El negativo y el electrodo de salida. Entonces la corriente se cerraría en este sentido. Pasa por el positivo, pasa por el transistor y pasa por la carga, al negativo. Si el transistor es NPN, la corriente en el transistor va en otro sentido, ¿vale? Por tanto, la carga hay que conectarla entre positivo, no entre negativo, sino entre positivo y el cable de salida. Así la corriente se cierra así, pasa por la carga y ahora por el transistor pasa en sentido inverso a la flecha, o sea, en el sentido de la flecha. ¿De acuerdo? Entonces esa es la diferencia entre el detector PNP y NPN. Como decíamos antes, aquí la corriente entra en el detector y aquí la corriente sale del detector. Por eso, dependiendo del detector que tengamos, tenemos que poner la carga entre negativo y cable de salida o entre positivo y cable de salida. Y eso es fundamental conocerlo para saber conectar un detector PNP. El símbolo de este detector es este. Es un recuadro donde aparecen distintos elementos, ¿no? Y llegan tres conexiones. La de arriba y la de abajo es la alimentación, positivo y negativo. Y la que sale por el lateral es el electrodo de salida, que va a la carga. Lo que hay dentro del cuadro indica varias cosas. Primero que es un detector de contacto, ¿vale? Bueno, perdón, primero que es un detector. Este símbolo genérico de aquí, este rombo de aquí con dos rayas verticales, es el símbolo genérico de un detector. Lo podéis ver en este tipo de detectores o en otro tipo de símbolos. Luego que es un detector digital, es decir, de abierto cerrado, todo o nada. Y luego esta rayita de aquí es la simplificación de lo que sería una bobina. Una simplificación muy simplificada de lo que sería la bobina. Si tuviera que dibujar una bobina, pues a lo mejor la tendría que hacer así. A ver. La bobina la podría hacer así. Vaya. Una resistencia, nada más que rellena. Y de hecho algunos símbolos pues incluyen este dibujito. ¿Vale? ¿Vale? Esto sería también el símbolo de una bobina, todo esto relleno. Así. Entonces lo que hace el símbolo este que os pongo aquí, simplemente es simplificar con esa rayita la bobina. Y en lugar de dibujar la bobina, lo que hacen es una raya, ya está. Entonces, eso me indica que es un detector inductivo. Es un detector de todo o nada inductivo. Faltaría aquí poner si es PNP o NPN. Eso se pondría con letras G. Faltaría poner eso simplemente, ¿vale? Para completar el símbolo. Bueno, pues eso es un detector inductivo. Se lo reconoce por la forma. Tienen como característica principal, pues, primero el diámetro, lógicamente, hay de 22 y de 16 o de 12, me parece. Y luego la distancia de detección, el margen de distancia. Hay un margen que se puede ajustar, porque normalmente muchos de ellos llevan un tornillito aquí que ajusta la sensibilidad de aproximación. Y también, para facilitar la interpretación de su funcionamiento, suelen llevar un piloto tipo LED, que se enciende cuando detecta algo, ¿no? Entonces queda encendido, entonces ya vemos que funciona. Arrimamos un objeto metálico y el detector se enciende el pilotito y se apaga. Entonces son elementos de acompañamiento que traen estos tipos de detectores, ¿vale? Ya digo, un tornillo para regular el alcance y un piloto tipo LED, que está, aquí no se ve, pero está en la parte de abajo, donde se indica la conexión. Bien, continuamos con los detectores. Este principio de PNP y NPN se aplica a otro tipo de detectores. Por ejemplo, el detector capacitivo. El detector capacitivo es semejante al inductivo, lo que pasa es que en este caso no actúa con un campo magnético, actúa con un campo eléctrico, con un campo electrostático, es decir, lo que se produce en un condensador. En un condensador, entre las placas del condensador, se produce un campo eléctrico. Bueno, pues aquí esto sería un condensador donde una de las placas, digamos, este sería el elemento dieléctrico, ¿vale? Y entonces el aislante que hay entre placas, ¿vale? La placa estaría dentro, ¿no?
Entonces, lo que ocurre con el detector inductivo es que al aproximar cualquier objeto, como veis en este dibujo, también cambia la frecuencia. Es un principio parecido al inductivo. Lo que pasa es que con el campo eléctrico. Entonces, la ventaja o la diferencia del campo eléctrico es que le afecta a cualquier objeto, sea conductor o no conductor, sea metal o no metal. ¿Vale? Cualquier objeto que se aproxime al detector afecta a ese campo eléctrico. Y entonces afecta al circuito a partir del cual está alimentado ese elemento sensor y cambia la frecuencia. Tenemos un oscilador que está oscilando a una frecuencia determinada y cuando arribamos un objeto cambia la naturaleza de ese campo eléctrico y por lo tanto cambia la capacidad del condensador, lo que se llama la capacidad del condensador, y por lo tanto cambia también la frecuencia. ¿No? Te das cuenta en la práctica de SP que estamos trabajando con la frecuencia de resonancia, bueno, pues si cambia la capacidad, cambia la frecuencia. Entonces aquí si cambias el campo eléctrico, metiendo un dieléctrico más, pues cambia también la frecuencia. Entonces, al cambiar la frecuencia es lo que detecta el sistema electrónico y afecta también a lo mismo de antes, al transistor y demás. Digamos que este circuito que veis aquí, de PNP y NP, se podría incluir en esta misma diapositiva. ¿Vale? Tanto vale para lo uno como para lo otro. La única diferencia es el elemento sensor. Son fácilmente reconocibles los capacitivos y distinguibles de los inductivos. Los capacitivos son totalmente de plástico normalmente. Y la cabeza, pues eso, también de plástico y opaca además. Y los inductivos, pues son metálicos normalmente. Normalmente digo, ¿eh? Aunque aquí esta puede ser más o menos metálica o no, pero bueno, son elementos metálicos y los capacitivos son de plástico todo. Por supuesto también efectivamente detectan otro tipo de objetos. El capacitivo detecta cualquier objeto y el inductivo solo detecta los metálicos. ¿De acuerdo? El símbolo, los símbolos, pues sería, veis que es muy parecido al inductivo. La caja, el positivo, el negativo, la salida del cable, el símbolo genérico de detector y aquí la diferencia es esto de aquí, que antes aparecía una bobina, o un dibujo muy simplificado de una bobina, y ahora aparece un condensador, precisamente porque hace referencia a su principio de funcionamiento. El anterior, el principio de funcionamiento es el de una bobina y aquí el principio de funcionamiento es el de un condensador. ¿Perdón? Este de aquí, mira, este rombo, que lo he dicho antes también, es el símbolo genérico de detector o de sensor, ¿vale? Es un símbolo genérico. Lo encontraremos en muchos, ¿no? Detectores, es el símbolo genérico de detector. Capacitivo es un detector capacitivo y de contacto abierto, o sea, de contacto simplemente. ¿Vale? Y lo que hemos dicho antes, repito otra vez, vuelvo a la diapositiva anterior, de cómo se conecta, si es PNP o NPN, dónde se conecta la carga y no se conecta la carga, es exactamente igual. Por tanto, bueno, me remito a esto y no me tengo por qué repetir en el sentido ese. ¿Vale? Detector inductivo, detector capacitivo. Son dos detectores también de posición, porque detectan que algo hay cerca, pero sin contacto, como el detector magnético. También tenemos detectores fotoeléctricos que actúan con la luz visible o luz infrarroja, me da igual. También son señales de la misma naturaleza. La luz es una onda electromagnética y la luz roja es una onda electromagnética y la infrarroja pues es igual, nada más que de menor frecuencia, pero son ondas. Entonces, utiliza el mismo principio de los anteriores en cuanto a que son detectores PNP o NPN, pero ahora el elemento detector es un sensor fotoeléctrico, basado en una célula fotoeléctrica, en una resistencia LDR, una resistencia sensible a la luz, que está acoplada a un circuito detector con transistores y que hace que un transistor se abra o se cierra dependiendo de si incide o no incide la luz en el elemento sensor. Entonces, un detector fotoeléctrico tiene la particularidad de que va a tener que tener como dos partes. Una parte que emita la luz y otra parte que la reciba. Porque el detector fotoeléctrico no funciona con la luz ambiente. El detector fotoeléctrico de esta naturaleza funciona con la luz que emite un emisor. Y normalmente esta luz, a veces es luz visible, pero otras veces es luz infrarroja, que no se ve. ¿Vale? Entonces, en principio, el más elemental es el de barrera. ¿Vale? El de barrera, donde tenemos dos componentes, a los dos tienen que llegarle cables, porque tenemos el componente emisor, que es un emisor de luz. Un emisor de luz que, bueno, no tiene ninguna particularidad, nada más que emite luz o visible o infrarroja, y la emite de una forma muy dirigida.
muy concentrada, para que incida bien donde tiene que incidir, lógicamente. Y está el receptor, que es la parte componente parecida a la que hemos visto antes, de los detectores inductivos y capacitivos. Cuando la luz incide sobre el detector cierra o abre un contacto, y cuando deja de incidir cambia la posición. En este caso, el detector de barrera, pues deja de recibir la luz cuando un objeto la intercepta. ¿Vale? Esto, bueno, pues en la industria quizás se utilice ahora poco, pero se utiliza mucho para abrir la apertura y cierre de puertas de garaje, por ejemplo. Bueno, este es concretamente no, pero bueno, parecido. El que se utiliza en puertas de garaje es este otro tipo, el de reflexión. El de reflexión tiene la ventaja de que tanto el emisor como el receptor están en el mismo componente, por lo tanto solamente hay que llegar cables a un sitio. Y lo que tiene para que la luz que emita se llegue hasta el receptor, porque si no se pierde, claro, pues es que necesitamos un espejo. Un espejo también, no un espejo normal y corriente, es un tipo catadióptrico, es un espejo que concentra la luz que recibe en un punto. Entonces, esto hay que ajustarlo muy bien para que la luz incida en el detector. Ya digo, a lo mejor pues esto se emplea mucho en las puertas de garaje y si hay una anchura de 4 metros, pues tienes que poner el espejo de una forma muy sensible para que le llegue al emisor. Esto se hace normalmente con corriente y entonces más o menos sube bajas hasta que se enciende el pilotito del detector que recibe. Entonces ahí lo dejas. Pero daos cuenta que es un principio muy semejante. Ambos detectan los mismos objetos. Es decir, cualquier objeto, cualquiera, porque iba a decir cualquier objeto que no sea transparente, pero incluso los transparentes desvían la luz. ¿Vale? Entonces también casi también detectaría, porque al final no incide la luz en el punto exacto donde tiene que incidir. Por lo tanto, un detector fotoeléctrico de barrera o de reflexión detecta cualquier cosa. Y por último tenemos el de proximidad. El de proximidad refleja la luz en el mismo objeto. ¿Vale? Entonces aquí la precisión está en la distancia a la que se encuentre, porque claro, si está más lejos o más cerca, pues lo detecta o no lo detecta. Entonces tiene también un campo de actuación. Entonces aquí la luz se refleja en cualquier objeto que no sea de color negro, por ejemplo. Aquí una pieza de color negro mate no reflejaría, porque el color negro no refleja la luz. Pero reflejaría cualquier objeto también que no sea de color negro. ¿Vale? Esta es la particularidad del detector fotoeléctrico de proximidad. El detector fotoeléctrico de este tipo es el que tenemos concretamente instalado en la célula flexible de la clase de secuenciales. Ya lo veremos en su momento cuando os explique la célula flexible y tal. Tiene para un detector fotoeléctrico y ahí aprovechamos normalmente para que detecte piezas de color, o sea, no detecte piezas de color negro o detecte piezas de cualquier otro tipo. Pero efectivamente aquí se refleja en el propio objeto. No detecta, no se activa hasta que no aparece un objeto en el cual se pueda reflejar la pieza. ¿No? Sí. Sí que funciona. Porque la luz, si no hay luz, me está preguntando Sergio que si no hay luz, sí que funciona. Digo que sí que funciona porque la luz la emite el propio detector. Que puede ser, de hecho, normalmente es luz infrarroja, tú no lo vas a ver. ¿Vale? Entonces la luz la emite el propio entonces ese sí que refleja en el objeto a oscuras porque estos detectores no actúan, ninguno de ellos actúa por la luz ambiente, ninguno. Y luego, todo eso según su disposición y según su funcionamiento, los tenemos de función luz y función sombra. ¿Qué quiere decir esto? Que se activan con la luz o se activan con la no luz, con la sombra. Tan fácil como eso. ¿Eh? Si tenemos función luz, pues aquí este detector está activado. Si tenemos función sombra, está desactivado y cuando aparece el objeto se activa. ¿Vale? Es un poco... hay veces que, sobre todo los de barrera y los de reflexión, hay veces que son configurables. Se puede poner como detector luz o como detector sombra. A ver, que detecte cuando esté o cuando no esté. Pero bueno, es una cuestión de que sea un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado y ya está, básicamente. Bien, seguimos. Aplicaciones. Aquí veis algunas imágenes de aplicaciones en sistemas en cadenas de producción, sistemas automáticos y demás, ¿vale? Aquí para que está esta botella, veis que es un detector de barrera. Aquí tenemos un detector inductivo, lo veis aquí, que detecta este elemento, este tocho o tope metálico cuando pasa por él. ¿Vale? Aquí tenemos también otro tipo de detector, ahí no sabría decir si es un detector óptico o es un detector capacitivo o inductivo, porque no se pediría aquí nada, pero vamos, en cualquier caso, es fácil que sea un detector inductivo para detectar elementos metálicos. Igual que estos tres son detectores inductivos.
Detectan si la pieza tiene agujero o no tiene agujero, si es una arandela o no es una arandela. O aquí un detector óptico para incluso detectar los elementos, los componentes que van pasando por una cinta. Actualmente se producen detectores ópticos que incluso distinguen colores, ¿vale? Actúan por la luz, y no solamente si hay luz o no hay luz, sino incluso el color. Emiten una luz y al recibir reflejan y perciben si es una luz roja, pues porque el objeto es rojo, en fin, incluso ya avanzando más, aunque ya no serían detectores como tales fotoeléctricos, están los detectores para leer código de barras, o de detectores de visión. Pero de algún modo entran dentro de esta categoría, no entraría la de visión, no entraría dentro de esta categoría, pero sí el lector de código de barras. Son varios detectores que detectan las barras y dan un número y demás. Nosotros trabajaremos con detectores de tipo contacto solamente en estos módulos. Bien, vamos al aspecto práctico de comprobar un detector de este tipo, ya sea inductivo, capacitivo, óptico, por el tipo PNP o NPN. En esta diapositiva siguiente se indica el color de los cables, cómo se tiene que conectar la carga que vamos a conectar ahí y cómo se comprueba su funcionamiento con un polímetro. Si no ofrece un piloto LED que se encienda o se apague y tal, ¿vale? Y sería esta. Aquí tenemos esta diapositiva, comprobación de detectores PNP. Como hemos dicho antes, el detector PNP, bueno, aquí sería, no es el símbolo correcto porque el símbolo tendría la alimentación arriba y abajo, pero es que está alimentado positivo y negativo y la carga se conecta al terminal de salida, entre terminal de salida y negativo, ¿vale? En un detector PNP o NPN los colores siempre son los mismos. El marrón, que se conecta a positivo, BN es de brown, bueno, el azul, el blue, que se conecta a negativo, y el negro, black, que es el terminal de salida, que se conecta siempre la carga, ¿vale? Entonces, en un detector PNP, que como veis aquí ya veis los colores, marrón a positivo, azul a negativo y este a la carga, para comprobar su funcionamiento, comprobar si está detectando o no está detectando, es conectarle de esta forma, azul a negativo, marrón a positivo, y con el polímetro, como si fuera la carga, es decir, entre el negro y azul, entre negro y azul, arrimar un objeto que sea detectable por él. Si es un inductivo, arrimar un objeto metálico, si es cualquier otra cosa, arrimar el objeto que detecta. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que si no hay objeto hay 0 voltios y si hay objeto hay 24 voltios, lógicamente. ¿Vale? ¿Sí? Esa es la forma de comprobar con un polímetro y una pila el funcionamiento de un detector de este tipo. Claro, 24 voltios. Si aquí una pila de 9 voltios, habrá 9 voltios. He dicho 24 voltios. Aquí he puesto una pila de 9 voltios porque estos detectores trabajan en una amplia gama. No es que haya que meterles 24 voltios, incluso trabajan con menos tensión. Y con 9 voltios también tendríamos el mismo resultado, ¿vale? Se conecta así. Sin embargo, un detector NPN, fijaros bien, que es casi igual, voy a pasar de uno a otro. ¿Cuál es la diferencia que vemos? Pues la diferencia está clara. Mira, la carga en un detector NPN hay que comprobar entre el negro y el marrón, o entre el negro y el positivo. Y es lo mismo, conectar negativo a azul, positivo a marrón, y el polímetro conectarle entre el negro y el marrón en este caso, como está conectada aquí la carga, ¿vale? Y hacer lo mismo, arribar aquí el objeto que quiero detectar, y si no hay objeto, aquí pone 0 voltios, y si hay objeto aquí pone pues 9 voltios o la tensión que tengamos en la fuente, ¿vale? Esa es la forma de comprobar un detector tipo NPN. Y la forma de conectarla es esa, marrón a negativo, positivo, azul a negativo y el negro a la carga que queramos conectar. Si lo metemos en un autómata, pues esta sería la entrada de un autómata. Por eso decía que cuando es un NPN, el común interno hay que llevarle a positivo. Y si es un PNP, el común interno hay que llevarle a negativo. Pero siempre el detector se conecta igual. Marrón a positivo, azul a negativo y negro a la carga. Y ya está. Esa sería la conexión. Bien, pues estos son los tipos de detectores que con los que vamos a trabajar y estar montando en el tablero de SSP